Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 556. Día de oración 556. Es una gran bendición que podamos reunirnos a diario para clamarle a nuestro Rey, para conocerlo un poco más, eh, después de un día más de vida, después de un día más de aliento. Vamos a irnos concentrando y vamos a dar unos minutos para que aquellas personas que no han visto el anuncio por medio de nuestro canal de Facebook, al verlo puedan ingresar. Recordemos que realizamos esta oración a diario con el propósito de conocer más a Cristo, eh, con el propósito de acercarnos y tener mayor comunión con Él a través de la oración y conocerlo mejor a través del estudio de la Biblia. También tenemos un propósito con las personas que no conocen a Cristo. Ese es nuestro propósito, diríamos, mayor, el más grande, es que estos grupos puedan llegar a aquellas personas que no conocen a Jesús y que por medio de estos grupos sus corazones puedan ser tocados, puedan ser cambiados, puedan ser regenerados y puedan ser transformados. Doy un saludo especial para Francisco, que ya se encuentra por ahí conectado desde el Zulia. También a nuestra hermana Beatriz, que ya la veo también por ahí. A cada persona que toma ese espacio de tiempo para estar en la presencia de nuestro Señor. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Recordemos que estamos haciendo un estudio capítulo a capítulo de la Biblia. Hoy nos encontramos en Primera de Reyes capítulo 7. Primera de Reyes capítulo 7. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Adornando el templo, para los que les gusta anotar. Adornando el templo. Y de igual manera les recuerdo, con el favor del Señor, el día de mañana miércoles estaremos normal a las 8 y el día jueves también. El día viernes si no estaremos, el día viernes tenemos culto, en este caso en la iglesia a las 6 de la tarde, al igual que el día domingo, y el día sábado, como es festivo, no haremos grupo de oración. Entonces, para que usted se programe, que estos días vamos a estar haciéndolo de corrido, lo que es el día de mañana miércoles y el día jueves, pero viernes, sábado y domingo no haremos grupo, para que usted se programe. Por ahí estaré enviando información de películas. Publiqué una película por ahí en Facebook. Si usted la busca y la va a encontrar, si la quiere ver de pronto el primero o si la quiere ver de pronto el 31, lo puede hacer. Una muy buena película que se publicó en este caso. Hay otra que por ahí vi en estos días y también la voy a estar publicando para próximas fechas, que me parece que son películas donde podemos tener un gran crecimiento espiritual. Doy un saludo especial ahí para nuestro hermano Dagoberto, para Edwin Dueñas, que ya lo veo por ahí también asomando. Qué bendición verlo de nuevo, Edwincito. Fortaleza y ánimo. Vamos entonces a dar un minutico más. Son las 8:04. Las 8:05 esperamos estar iniciando la oración, para que podamos entonces darle la gloria a Dios por medio de este grupo de oración. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a concentrarnos. Recuerde disponer su corazón, su vida. Recuerde que si está cansado, pues pídale en esta oración al Señor que le dé ánimo, ¿cierto? Que de pronto nos quite el sueño, que nos ayude con el cansancio, que nos mantenga atentos, que no nos permita distraernos. Amado Señor, grande eres tú, maravillosas son tus obras, Señor. Gracias por este día, Señor, donde hemos podido trabajar, Señor. Hemos podido comer, hemos estado bien, Señor. Te pido por aquel que de pronto no le ha ido tan bien en este día, que ha tenido angustias, preocupaciones, luchas. Te pido que lo ayudes, Señor, para que pueda estar concentrado, para que pueda atender a tu palabra, Señor. Tú nos vas a hablar y queremos estar atentos, Señor. Por eso te pedimos que quites cualquier distracción de nuestra vida, Señor, y que nos ayudes a mantenernos atentos a tu palabra, Señor, que nosotros podamos escucharte, que podamos entender tu palabra y lo más difícil, Señor, llevarla a la práctica. Es para mí, Señor, un pedido diario, Padre. Ayúdanos no solamente a entender la palabra, Señor, sino también a llevarla a la práctica.
porque si las llevamos a la práctica, Señor, estaremos haciendo tu voluntad. Por eso, mi amado Jesús, te pedimos que tomes control de nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos por favor a toda la verdad. Que tú seas, Señor, haciéndonos entender esta palabra, llevándola a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, estas cosas te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de Primera de Reyes capítulo 7. Recuerdo el tema de hoy, se llama Adornando el templo. Dice así: Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y unas enfrente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas enfrente de las otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. A la hija del faraón con la cual se había casado, Salomón le construyó un palacio semejante, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio. Todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras piedras, y otras y otras de 3, Para la parte superior se usaron también piedras selectas cortadas a la medida y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hirán, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y de un nativo de Tiro que tenía un artesano, que era artesano en bronce. Hirán era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo el trabajo que se le asignó. Versículo 15. Hirán fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros con 25 centímetros de alto, y una red de cadenas trenzadas adornaba los capiteles en la parte superior de las columnas, y en cada capitel había 7 trenzas. El capitel de cada columna lo cubrió con 2 hileras de granadas entrelazadas con las cadenas. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaba rodeada por 200 granadas dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. Cuando Hirán levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13 metros y medio. Esto era una piscina grandísima. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro,
las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa. Se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44.000 litros. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 35 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes, y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes por encima y por debajo de los leones y de los bueyes había guirnaldas. Permítame un segundo, lo bajo. Ok. Había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su pedestal medía 77 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 77 centímetros de diámetro y estaba hecha de metal fundido. Como las ruedas de los carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos, cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza en la parte superior de la base, sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles. Irán grabó querubines, leones y palmeras con guirnaldas alrededor según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. Irán hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1 metro con 80 centímetros y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 en las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho, al sudeste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Irán terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las dos redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red. Versículo 43. Las 10 bases con sus 10 lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los aspersorios, todos esos utensilios que Irán le hizo al rey Salomón para el templo del Señor, eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tanto los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en un lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios y los gonces de oro, para las puertas del lugar santísimo, como también las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Hemos finalizado la lectura de este capítulo número 7, ¿no? Un capítulo largo, capítulo bastante extenso, pero
que definitivamente nos quiere dejar una enseñanza. Así que vamos a poner atención para que estemos concentraditos, porque en este capítulo encontramos dos grandes trabajos de Salomón. Sí, básicamente es lo que vamos a encontrar. Primero, Salomón está amoblando y adornando el templo. Acordémonos que en el capítulo anterior él lo había construido, tardó 7 años y terminó. Pero eso es como cuando usted termina una casa de construirla, bueno, ahora toca amoblarla, ahora toca adornarla, ¿sí? Y eso era lo que Salomón estaba haciendo en este capítulo, ingresando, arreglando, colocando cada utensilio del santuario, todo lo necesario para que el culto a Dios fuera posible. Y lo segundo que Salomón estaba haciendo, el segundo trabajo, era construirse un templo, ¿cierto? Para sí mismo, para su reinado. En ese templo demoró 13 años, casi el doble del tiempo que le tomó hacer el templo del Señor. Algunos eruditos creen que se tardó más tiempo porque no tenía la misma cantidad de materiales ni de obreros. Y claro, es muy importante entender que este templo personal de Salomón no tenía la misma urgencia. Recordemos que hasta ese momento los israelitas llevaban sus ofrendas a Dios a templos paganos. Por eso Salomón dio prioridad y construyó el templo para Dios en el menor tiempo posible. Recordemos que el tema del capítulo de ayer era ¿cuál? Construyendo el templo, que vimos ayer, construyendo el templo. Y el tema de hoy se llama adornando el templo, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, recuerden que ayer hablábamos de cómo en nuestra vida cristiana el Espíritu Santo puede morar en la vida de un ser humano que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Muy bien, pues eso no se da de la noche a la mañana, mi hermano. Eso hay que construirlo. Eso es poco a poco, hasta que el Espíritu Santo encuentra en usted una persona apta para morar en toda su plenitud. Y después de que mora, también podemos adornar nuestra vida, así como Salomón adornó el templo del Señor. Por eso veremos cómo adornar nuestras vidas para que Dios habite en ellas. Primero, adorne con propósito. Esto es muy, muy importante. Dicen los versículos 6 hasta el 7. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Y construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba abajo. Lo primero que debemos pensar a la hora de adornar es que esos adornos tengan propósito. Entonces, Salomón estaba adornando, en este caso, no solamente el templo que había hecho para Dios, sino que estaba haciendo un templo para sí mismo, pero ese templo tenía propósito. Como debe ser, Salomón dio prioridad a la construcción de la casa de Dios, pero sin embargo, escúcheme, Salomón no vio obstáculo para que casi al tiempo se construyera su propia casa. Y esto es clave, mis hermanos, porque el Espíritu Santo que inspiró al escritor de este texto está diciendo, ustedes pueden construir para Dios, pueden hacer cosas para el Señor y al mismo tiempo trabajar en su futuro, trabajar en su casa, en su educación, en su familia. Ahora bien, noten la perla que nos deja el texto cuando nos dice que la casa que construyó Salomón para sí mismo no era un capricho, no era un deseo, era más bien una necesidad que cubría un propósito. ¿Cuál era? Impartir justicia. El rey necesitaba un lugar para impartir justicia en Israel. Recordemos que el texto dice en capítulos anteriores que era muchísima la gente que había en Israel, no se podía ni contar. Bueno, toda esa gente iba a donde Salomón a preguntarle qué hacer, como el caso de aquellas prostitutas que se acercaron por el caso de un hijo muerto, ¿verdad? Y por el hijo que estaba vivo para ver de quién era. Y esto es algo que yo he aprendido en la escritura y que he aplicado en mi vida. Escúcheme, por favor. Todo lo que compro, planeo, construyo, lo hago pensando en que cumpla un propósito para Dios. Por ejemplo, nosotros compramos un carro hace unos años atrás con mi esposa. Y lo hicimos porque era muy difícil llegar en ese tiempo al colegio americano, que queda en Bucaramanga. Nosotros estamos en Piedecuesta, a unos 40 minutos. Y cuando habían vigilias y ayunos, nos costaba irnos con los dos niños. Era realmente complicado y a veces terminábamos a la 1 de la mañana viniéndonos en un taxi. Y era difícil. Entonces, ese fue, digamos, la primera razón para comprar el carro. Uy, no, lo necesitamos porque para venirnos a esa hora de la madrugada.
Tuvimos un segundo propósito, pensamos en la gente que no tenía recursos para ir. Y en efecto, muchas veces llevamos gente que no tenía recursos para ir. Al mismo tiempo sabíamos que el carrito nos iba a servir porque cuando uno tiene 2 hijos es bastante útil. Entonces ahí le demos una utilidad para nuestra vida, pero también un propósito para Dios. Noten cómo podemos incluir a Dios en nuestros planes, en nuestro empleo, en nuestros estudios, viajes. Y yo los invito a verificar cuántas cosas en su vida usted hace o está haciendo y no tiene incluido a Dios. Tenga cuidado porque una obra que no tiene el propósito de Dios puede ser destruida. Y vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Miren esto, ¿no? Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Sabemos que este templo al que se refiere el discípulo y que le está diciendo a Jesús era una réplica del templo original de Salomón del que estamos hablando hoy. O sea, este templo al que se refiere, porque son 500 años después más o menos, ¿sí?, de lo que pasó con Salomón, lo que yo les acabé de leer en Marcos. Este templo que está viendo Jesús y el discípulo es una réplica, porque el templo que se construyó para Salomón ya había sido destruido. Y Jesús anticipa que la réplica del templo sería destruida. ¿Por qué? Porque había perdido su propósito. Los líderes de Israel habían convertido la casa de Dios ¿en qué? En una cueva de ladrones. Eso mismo lo dice Jesús. Por eso, mi hermano, cuídese, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y si su vida no cumple el propósito de Dios, puede ser destruido. Así que adorne su vida dándole un propósito eterno. Número 2, adorne con columnas. Raro eso, suena, ¿cierto? Adorne con columnas. Miren lo que dice el versículo 40 y 41. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Irán terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles. Esto era decoración, eran realmente adornos. Debemos aclarar que este Irán que nos menciona este capítulo no era el rey de Tiro. Este Irán era un orfebre que trajeron porque era experto en decorar con oro, con cobre, con madera. Él fue el encargado de adornar el templo donde Dios habitaría. Imaginen el trabajo de ese hombre. Este hombre hizo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano para que Dios pueda habitar plenamente en nosotros. Entonces, así como el templo fue adornado con 2 columnas que se llamaban Boaz y Jaquín, el Señor quiere que nuestras vidas estén adornadas con 2 columnas, fe y santidad. Esas 2 columnas aseguran que el Espíritu Santo puede habitar en usted y en mí. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Impresionante, ¿no? Pero sin fe sin esa columna, usted no puede ir a la presencia de Dios. Si usted no tiene fe en Jesucristo, si usted no ha creído en Él, usted no se puede acercar al Señor. El Señor no puede hacer morada en su vida. Y Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí tenemos 2 columnas de la fe cristiana que adornan nuestra vida: la fe y la santidad. Sin ellas, Dios no puede habitar en ningún cristiano. Estos adornos son muy importantes porque hay personas que han creído en un Cristo falso, diferente al de los evangelios. Ejemplo, si usted cree en un Cristo que está obligado a salvarlo, usted se equivoca. Si usted cree que sus obras le ayudan en su salvación, su fe está dañada. De la misma manera ocurre con la santidad. Existen denominaciones que no han sabido explicar la importancia de esforzarnos por vivir en santidad, cuando la palabra de Dios nos dice que sin esa columna no podremos ver al Señor. Hemos visto que para que Dios habite en nosotros, debemos adornar nuestras vidas con propósito, con la columna de la fe y la santidad, y finalmente adorne
su vida con ofrendas. Dice el versículo 51. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Oye, qué impresionante, le quedó hasta plata a Salomón después de hacer eso, yo no sé cómo hizo. Y es impresionante, ¿no? Salomón hubiese logrado construir el templo del Señor y su casa sin utilizar el tesoro que le había dejado su padre David. Más impresionante aún, tomó ese tesoro y se lo ofrendó al Señor. Todos sabemos que después de una construcción, una reforma, quedamos limpios. Pero he aquí una diferencia. Cuando las cosas se hacen de la mano de Dios, Él provee todo lo necesario y aún hace que sobreabunde. Es importante cómo al adornar nuestra vida cristiana, debemos tener en cuenta el dar para la obra de Dios sin importar las circunstancias. Siempre debemos dar. Cuando estemos, por ejemplo, en el libro de Crónicas, en el capítulo 29, veremos cómo David ofrendó para una obra que él no vería. Impresionante, ¿cierto? O sea, David dijo, no, yo todo lo que tengo se lo doy, Señor. Y ahí el texto dice que hasta más. Luego lo vamos a ver en Crónicas. ¿Por qué lo hizo? Porque era para su Dios. Muchas veces daremos y no veremos lo que se hizo con lo que dimos. Tenga paz. El Señor tiene el control, aún de las finanzas en una iglesia. Y aquellos que roban, pues van a tener que darle cuentas a Dios. Así de sencillo. Oremos al Señor por esta palabra que nos permitió tener el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, agradecemos por tu maravillosa presencia en esta noche, Señor. Como lo decimos siempre, no somos dignos de que nos hables, no somos dignos de leer tu santísima palabra, Señor, pero aquí estamos, Señor, enfrente de ti, solo por los méritos de tu Hijo Jesús, Señor. De otra manera pereceríamos, Dios. Tú que has creado el universo, Señor, este universo en el que miles y miles de científicos y sabios intentan comprender, Señor. Tú lo creaste con la voz de tu palabra, Señor. Tú nos diste a tu Hijo, Señor. Tú nos das de comer, tú nos has dado vida, tú nos das trabajo, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes para que nuestra vida esté adornada con todo lo necesario para vivir una vida que a ti te agrade, Señor, una vida que te glorifique, una vida en la cual tú quieras estar, Señor, una vida en la cual tú quieras habitar. Que hoy sea un día para que cada uno de mis hermanos y las personas que me escuchan examinen si Dios realmente está morando en sus vidas o si hay algo que está impidiendo que no lo hagan. Tal vez para algunos ni siquiera se ha empezado la obra, como decíamos ayer. Tal vez para otros ni siquiera la han revisado. Otros están a punto de terminar la obra que han hecho para Dios a partir de su vida. Pero hoy, Señor, has puesto que no solamente es importante construir, sino que también tenemos que adornar. Y esos adornos que ponemos como cristianos deben tener un propósito, así como Salomón, que construyó un templo para sí con el propósito de poder llevar justicia al pueblo, porque él era el rey del pueblo de Dios. Señor, ayúdanos para que nuestras obras tengan propósito, Señor. Que no pase como el templo que tú encontraste cuando viniste a la tierra, que tuviste que destruirlo, Señor, porque era un edificio que ya no cumplía el propósito de glorificar al Dios eterno. Señor, que nosotros podamos adornar nuestras vidas con una fe férrea, fuerte, con una santidad que genere que otros puedan ver en nosotros a Cristo, Señor. Que cuando pequemos, nos arrepintamos, reconozcamos el pecado, que tengamos ese corazón que tenía David, no solamente de reconocer su maldad, sino que también tenía esa capacidad de ser misericordioso con los demás. Ayúdanos a tener ese corazón, pero también te pedimos un corazón y una mente como la de Salomón, que tenía una teología tan clara de quién eres tú, Señor, de la forma como tú actúas, de la forma como tú quieres las cosas, Señor. Él hizo cada cosa como tú se la pediste. Queremos ser obedientes a tu palabra y adornar nuestra vida con fe y santidad. Ayúdanos, Señor, para que nuestras ofrendas para tu reino también sean así, Señor, como lo hizo Salomón,
no de mala gana, sino porque nos nace del corazón, entendiendo que es para el avance de tu reino, que demos lo mejor de nosotros, aun cuando nos cueste. Señor, que como dijo el rey David, no te daré algo que no me cueste. No habrá algo para el Señor que siempre nos dé sacrificio, que nos cueste. Ayúdanos, Señor, para que nuestras ofrendas sean con sacrificio. Amado Dios, gracias te damos por la oración que nos permites hacer a diario. Para nosotros ahora es un deleite, Señor. Para muchos todavía no lo es. Por eso te pido, Señor, que te conviertas en una necesidad en el corazón de aquellos que aún no te conocen. Doblega los corazones, aún los más duros, aún los que crecieron sin conocerte, Señor. Los que crecieron sin que nadie te hablara, les hablaran de ti, Señor. Te pido que doblegues los corazones. Espíritu Santo, haz tu obra maravillosa. Convence a aquel hombre o mujer que nos escucha y llévalo a la fe, Señor. Abre su corazón y permítele entender esta palabra para que puedan comprender que tenemos la posibilidad de ser salvos de la ira venidera, de vivir una vida agradable delante de ti, Señor, en un reino milenario que se acerca a este mundo, donde habrá un juicio para las personas que no pusieron tu confianza en ti y te rechazaron. Ayúdanos a tener clara nuestra postura frente a la fe, Señor. Permítenos ver tu gloria con la conversión de las personas, con la santidad, con la gracia que tú impartes en este mundo a pesar de la maldad de los hombres. No nos has destruido y como dice el Salmo, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Pues es que nuevos son nuestros pecados, por ellos te pedimos perdón y te pedimos que nos guardes de la tentación y que nos fortalezcas, Señor, que nos permitas estar orando por nosotros mismos, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por lo que viviremos mañana, Señor. Te pido que nos guardes del estafador, del asesino, del accidente. Señor, veía cómo esas personas iban de viaje en ese bus y más de 7 murieron de un momento a otro. Señor, gracias por habernos guardado hasta hoy. Gracias por los que permanecen vivos y aún tienen la oportunidad de arrepentirse y de seguirte, Señor. Tienen un día más, una oportunidad más. Por eso el Señor en su palabra dice que Él ordena hoy en todo lugar a toda criatura que se arrepienta y crea en Él, en la única fuente de salvación. Señor amado, gracias. Respáldanos a través de milagros y portentos. Ayuda a aquellos que tienen familiares enfermos. Escucha, por favor, sus oraciones, sus súplicas y sus ruegos y obra conforme a tu santísima voluntad. Tu voluntad es mejor que la voluntad del mejor sabio en la tierra, Señor. Aún tu voluntad es mejor que la de Salomón. Señor, ayúdanos para ver que tu gracia es inigualable. Ayúdanos para aceptar las cosas como tú las determinas. Padre, ponemos en tus manos esta noche, Señor, y el día de mañana. Permítenos hacer un día para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor los bendiga mucho. Y si así Él lo permite, estaríamos mañana nuevamente conectados. Que Dios les bendiga.